Hola Betty, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte en mi canal de YouTube. Bienvenida. Eres una de las personas que más admiro en el grupo que tenemos de personas emprendedoras en el mundo de la tecnología. Pues quiero presentarte a mi audiencia. Betty es una terapeuta cuántica integral y me encanta todos los proyectos que tiene en mente y los que está trabajando, y por eso he decidido invitarla a este canal para que nos comparta sus conocimientos y de alguna forma nos deje saber cómo podemos nosotros con estos conocimientos aplicarlos en nuestra vida para tener una mejor versión de personas y dar un mejor servicio a todas las personas que nos rodean. Y sobre todo en estos tiempos que el factor tiempo es tan importante, porque muchos no lo saben, pero lo que menos tenemos en la vida es tiempo, porque nadie tiene seguro los siguientes 5 minutos y por eso es tan importante valorar el tiempo que tenemos día a día. Por eso dice un dicho que el tiempo es oro. ¿Y quién mejor que Betty Vázquez para que nos explique un tema relacionado con este factor del tiempo, que es el desbordamiento del tiempo y cómo se relaciona con mi vida diaria? Muchas gracias, Ana, primero por la invitación. Y cuando hablabas de que el tiempo es oro, me recordó hace algunos años atrás que decían que para el futuro la moneda de cambio es el tiempo. Entonces, ¿cómo se van sincronizando la información cuando las necesitamos escuchar? Te agradezco mucho la invitación. El tema que les quiero compartir y el cual a mí me llevó a desprenderme de tanta información que yo tenía también previa, y se llama la ley del desdoblamiento del tiempo enfocada al ser. Entonces nos abre un caudal de recursos que ya no está solo en teoría, sino que también ya está comprobado científicamente de esta ley del desdoblamiento del tiempo, que es muy poco conocida y también poco entendida. Sin embargo, cuando se aplica al ser, eh, tiene recursos que cualquier persona que esté dispuesta a querer aprenderlos, los va a poder aplicar. Muy bien. ¿Y cómo podemos utilizar el desdoblamiento del tiempo para crear un equilibrio emocional? Ok. Primero es identificar en nosotros nuestros patrones de pensamiento. Por ejemplo, cuando nosotros, si estamos aquí en el presente y alguna cosa que yo veo en mi contexto, que noto que me lleva a un conflicto, me regresa al pasado, ahí ya, no me, ahí ya me estoy saliendo del tiempo presente y me está activando una emoción que me regresa al pasado. Ajá. Algún recuerdo, alguna situación, puede ser algún recuerdo agradable, pero también puede ser alguna situación de conflicto que a lo mejor mi mamá me regañó porque comía dulces, entonces ahora eh, los dulces los como con culpa, ¿no? Porque me regañaba mi mamá y a lo mejor genera otro tipo de situaciones. Entonces, primero es el empezar a identificar estos patrones de que si estoy en el presente y me regreso al pasado o me voy hacia el futuro, ya me estoy dando cuenta de que algo que está sucediendo en el exterior, en el contexto, a mí me desarrolla un desequilibrio emocional y me desconecta del presente, ¿sí? Lo más importante es que estemos siempre en el presente. Si yo identifico que ya me está regresando al pasado o me está llevando al futuro y tendemos a irnos o al peor pasado o al peor futuro.
no vamos hacia el mejor, sino que nuestra mente empieza a construir los peores escenarios y me genera un desequilibrio emocional. Entonces, ahí primero es el observar que ya me estoy desconectando del presente. En lugar de escuchar mi cuerpo, mi mente se desconecta del presente y se va a otra información pasada y en el presente ya no me permite regresar a ese equilibrio para poder atender la situación que está presente en este momento, ¿no? Entonces ahí es cuando nos empieza a activar esas emociones fuera del tiempo presente. Entonces, el permitirme conectar con esas emociones, aunque sean densas, aunque sean lo que me está activando, no bloquearlo ni negarlo, porque también al bloquearlo y al negarlo me desconecta del momento en el que estoy. Si yo me pongo a observarlas, en lugar de quererlo solucionar en ese momento, a observarlas y escuchar mi cuerpo, me va a traer recursos que quizás no había visto en el momento. A lo mejor hasta puedo respirar y en esa oxigenación que le permito dar a mi cerebro, me llega información o llega otra persona que me puede brindar recursos frente a ese conflicto que estoy viendo a lo mejor en el momento y me regreso yo mismo a un equilibrio emocional. Muy bien. Y entonces, ¿de qué manera ese desdoblamiento del tiempo influye en las relaciones personales de cada uno de nosotros? Wow. Sí, es que son preguntas muy comunes, pero que todo el tiempo es importante eh, tenerlas presentes porque no hay día en el que no nos relacionemos con otra persona. Incluso aunque esté yo sola, aislada en mi casa, en mi habitación, en la oficina, con el trabajo, también ahí me estoy relacionando conmigo mismo, ¿sí? E identificar cómo me estoy relacionando, primero, antes que con los demás, ver cómo me estoy relacionando conmigo. Porque si yo estoy en un fin de semana que a lo mejor no quiero salir, o tengo meses sin querer salir de mi casa, o tengo meses sin querer salir del trabajo porque no me gusta relacionarme con los demás, primero tengo que ver cómo me estoy relacionando yo conmigo mismo, ¿sí? Si estoy a gusto conmigo, si estoy a gusto con mis pensamientos, o si los bloqueo atendiendo cosas que a lo mejor no necesito ver como videos o música o distractores que me lleven a relacionarme primero conmigo y después con los otros, ¿no? Entonces, aquí es cómo permitimos que lo que me está mostrando el otro, la persona que está frente a mí, independientemente de la interacción que tengamos, cómo, cómo, cómo yo estoy reaccionando o creando una percepción de acuerdo al diálogo que los demás tienen conmigo en ese momento. Si empiezo a notar eh, patrones que en mi contexto, por ejemplo, si en la mañana tuve una discusión con mi jefe, si el día anterior tuve una discusión con algún familiar, si hasta con mi perro, ¿no? Puede ser. Si ya hay diferentes personajes en mi día a día que a mí en lo particular me está generando un conflicto, y ya no solamente es mi jefe o mi pareja o mi familiar o mi perro o mi vecino, sino que son varios mensajeros que me están a mí mostrando que hay un conflicto en mí que yo no he visto, pero se los cargo a la otra persona. Entonces me está mostrando a mí que hay una relación interna que no estoy viendo, que está como en el punto ciego, pero los otros me lo están mostrando para que yo la pueda ver en mí. Nada más que ellos no saben. Aquí lo importante es que yo sepa identificar
cómo me está afectando a mí y en qué parte yo me estoy desconectando de la interacción de los otros o me estoy desconectando conmigo misma. Muy bien. ¿Es posible utilizar el desdoblamiento del tiempo para crear un mejor futuro? Sí, sí, en la LGC lo, lo que hacemos es que desde el presente, por ejemplo, en las sesiones, cuando vienen las personas a consulta, porque doy consultas uno a uno, cuando estamos dentro de la sesión uno a uno, eh, normalmente las personas cuando llegan vienen con un conflicto o con varios. Bueno, no solo uno, vienen muchos. Pero entonces yo ahí los llevo a que identifiquen cuál es el que tiene mayor peso, cuál es el que no los está dejando dormir, cuál es el que, aunque se quieran desconectar con el trabajo, no les permite quitarse ese problema o ese conflicto. Entonces, con ese registro de lo que les está generando el estar en la sesión, en el que ellos estén en el presente por diferentes etapas, vamos a buscar la información que se fundó en el pasado y que en ese pasado podemos agregarle recursos. Una vez que lo encontramos en ese pasado, le podemos agregar recursos, le permitimos a la persona hacer una liberación de ese momento que se fundó, regresamos al presente y desde el presente derivamos ese conflicto que a lo mejor se fundó hace 20, 30 años, 40 años, pero que en la actualidad le sigue afectando a la persona. Entonces, desde el presente, entonces tomamos esa información, la derivamos. ¿Qué es derivar? La soltamos, la entregamos a esa conciencia, a ese origen, a esa fuente, a esa conciencia mayor, para permitir que desde ahí se funde una nueva información y en el proceso que se está haciendo la terapia, la sesión y la persona le haga una toma de conciencia, él mismo se dé cuenta de la toma de conciencia, desde ese presente se puede actualizar la información hacia el futuro. ¿Y cómo puedo identificar las señales de que estoy cambiando de línea temporal? Cuando lo vemos en tiempo diferido, ¿qué es el tiempo diferido? Eh, Cuando estamos en otro lugar, en otro tiempo. Si tú y yo estamos ahorita hablando de este tema y yo empiezo a divagar y a irme al problema que tiene mi hijo o me voy a los pendientes que tengo por hacer, que ya me los puse como actividades y no he terminado de hacerlos, ya me estoy yendo al futuro y me estoy desconectando de aquí. Entonces, nosotros mismos podemos identificarlo de que nos estamos desconectando del presente. Yo necesitaría estar aquí al 100% durante la sesión que estamos, de la transmisión que estamos haciendo y no estar pensando en las actividades pendientes que tengo, porque ya me estoy yendo ahí hacia el futuro. El tema aquí es que ya lo hemos normalizado, ¿sí? Lo hemos normalizado y no nos damos cuenta que nos estamos desconectando del regalo del presente y ahí perdemos detalles, ¿sí? También el haber estado trabajando en ese equilibrio emocional y en esa observación también nos permite en el presente observar detalles, observar sincronías, observar métricas, observar números, observar información que me está aportando una novedad que viene del futuro. ¿Por qué viene del futuro? Porque no me estoy referenciando al pasado. Como estoy en el presente, esa información me está bajando. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que estás accediendo a información atemporal y que estás cambiando de línea de tiempo. No tendríamos que hacerlo como muy romántico, como en las películas de que me teletransporto a otro lugar
y otras dimensiones y con esta biología. En realidad también hay otra parte de nosotros que hace mm, esa captación de información, pero que de alguna manera estamos atravesando por diferentes líneas de tiempo. Pero si yo estoy desconectada del presente, no los voy a poder ver. Sí, Betty. Fíjate que en este punto me gustaría hablar de unos términos más precisos para que los entienda la audiencia, porque para muchos este tema es un tema nuevo, la ley del desdoblamiento del tiempo, pero justamente de lo que tú estás hablando y para hacerlo más preciso, porque tus términos son muy técnicos, tú los manejas muy bien y yo te los entiendo, pero hay personas que es la primera vez que escuchan este tema y por eso quisiera hablar con un par de ejemplos. Conozco personas que en su día a día están, por ejemplo, en su negocio o en su trabajo físicamente, pero sus pensamientos están en la casa. ¿Y qué voy a hacer para la comida? ¿Y qué tengo que, dejé la puerta abierta y si entra alguien y estoy pensando que hoy no hice el aseo o que hoy no preparé lo que tengo que hacer para una audiencia o para una conferencia, etcétera? El punto es que físicamente están en un lugar, pero su mente está en otro. Este tipo de personas yo veo que no disfrutan el momento porque físicamente están en un lugar y su pensamiento en otro. O viceversa, la otra cara de la moneda, y que esto me pasa a mí en lo personal. Eh, si estoy en el trabajo, el tiempo vuela y no quisiera regresar a casa hasta que no termine todo. Si estoy en casa, el tiempo vuela como comúnmente se dice, y quisiera estar más tiempo ahí para invertir más en cosas que tengo que hacer de organización, de pagar servicios, de tener mi casa al día, que esté limpia, de organizar mi agenda, de hacer mis llamadas que tengo que hacer, etcétera. O simplemente de contestar mis mensajes en todas mis redes sociales. Entonces, ¿cuál equilibrio tú podrías aplicar en cuanto a la ley del desdoblamiento del tiempo en estos supuestos que son, pues ahora sí que opuestos? ¿Por qué? Porque unos disfrutan del momento y no quisieran continuar porque están a gusto allí, pero como no se rigen con una agenda, están descuidando tal vez algunas prioridades. Y el otro supuesto es que pues la persona está en un lugar, pero pensando en otra cosa. Claro, y es muy común, ¿eh? Yo creo que la mayoría de las personas nos pasa, y me incluyo porque sí, a veces es el querer terminar con una agenda, con unas actividades que ya tienes programadas, o lo contrario, que no tienes nada y entonces tratas de rellenar esos espacios a ver con qué. Entonces también son polaridades que requerimos integrar, ¿sí? Para no separarnos en tanto espacio. Para las personas que siempre, y yo me identifico en una etapa de mi vida así, de no tenía tiempo para nada, ni siquiera para mí, porque también con hijos no te dejan sola ni 5 minutos en el baño. Entonces, para esas personas que hemos estado ahí o que están ahí, que lo están viviendo, es la prioridad de todo eres tú. ¿Sí? No va a funcionar el trabajo, las actividades de la casa, lo de la oficina, la pareja y el rol de emprendedora, de empresaria, de madre, si no estás primero bien tú. Y para eso es importante darnos por lo menos 5 minutos de espacio para hacer respiraciones. No estoy hablando de meditar, por lo menos para hacer respiraciones. ¿Por qué? Porque al estar haciendo esas respiraciones profundas, le permite a mi cerebro oxigenarse. Y al oxigenarse mi cerebro, me conecta nuevamente en el presente, en el aquí y en el ahora, y puedo atender
a lo mejor lo que yo estoy identificando en ese momento, ¿sí? Ya sea una llamada, una reunión, una situación en el trabajo, una situación en la casa, pero ya me permite de alguna manera estar ahí ya con recursos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos aquí a la tierra, cuando nacemos, lo primero que recibe un bebé no es la leche materna. Lo primero que recibe un bebé es la bocanada de oxígeno para llenar sus pulmones de aire y eso que también le permite a su cerebro activarse, porque mientras está en el vientre, todos son recursos de mamá, ¿sí? Hay una lógica que está ahí operando que permite que ambos estén trabajando, pero ya el hecho de que el bebé se separe de mamá, ya activa toda su información de su biología. Entonces, lo primerito que necesitamos es el oxígeno. Así tengamos 60 años, ¿sí? Entonces, el nosotros alimentarnos de la oxigenación nos permite que podamos conectarnos nuevamente a donde estamos para atender todas las actividades que nos hemos autoimpuesto, ¿sí? Porque en 24 horas, que no programemos 5 minutos para hacer mis respiraciones, entonces yo no soy la prioridad. Solamente de escucharte ya se me antoja hacer unas respiraciones como para sentirme más relajada. Entonces, estas respiraciones, ¿con qué frecuencia se deben de hacer al día? Cuando las necesites. Si puedes hacer una vez al día, hazlas. Pero si puedes hacer más de 10 o 20, genial, ¿no? Sí, Pero sí son importantes porque son nuestros pequeños regalos. O sea, ¿quién no tiene ese acceso? sí, Todos, es gratis y es valioso. todos lo tenemos, todos, Sí. todos, todos, todos. Para que yo pueda cubrir con toda esa agenda, multitareas, multitodo, yo necesito primero estar oxigenada. Y si estoy oxigenada, estoy viva. Y si estoy oxigenada y estoy viva, estoy bien. Claro que sí. Fíjate que ahorita me acabo de a recordar una reflexión que hice en días pasados, el 27 de febrero, hace 2 días, fue mi cumpleaños, y yo me tomé ese tiempo que tú estás diciendo para estar sola conmigo y reflexionar un poco, respirar, y llegué a la conclusión de que esta etapa que estoy viviendo en este año sabático, tomé un año sabático en los Estados Unidos de América, entre Miami y California, para hacer una especialización, porque ya créeme que se me presentó la oportunidad de tomarme ese tiempo y lo que he concluido es que ha sido un parteaguas en mi vida porque he tenido tiempo de socializar y de conocer gente con las mismas inquietudes que yo, que en el pasado no me había dado esa oportunidad por el exceso de trabajo. Y ahora pues me siento que pues Dios me estaba favoreciendo con amistades como tú, que son personas que aportan alto valor y que saben de la conciencia del tiempo. Por eso me gustaría que me dijeras qué papel juega la conciencia del tiempo. Ok. Antes de continuar esa otra pregunta, también me gustaría comentarles, y ahorita que muchas gracias por tus palabras, de lo que nos compartías. Otra forma también de conectarnos con ese momento, de la pregunta anterior, es escuchar nuestra intuición, sobre todo escucharnos, porque yo puedo tener la agenda llena y a lo mejor me voy a tomar los 5 minutos que les acabo de decir para hacer las respiraciones y dentro de esos 5 minutos a lo mejor también tomar el sol o, o hasta estar con mi mascota porque son tan inocentes que también nos revitalizan, pero también estar escuchando mi propia intuición. Cuando nosotros escuchamos a nuestra intuición, esa información viene del futuro. Wow, qué interesante. Y si yo escucho a mi instinto,
cómo diferencio al instinto. El instinto me activa el hambre, la protección, ¿sí? Comparación para moverme. Entonces eso me está referenciando al pasado. Pero si me estoy tomando ese espacio para conectar conmigo, para respirar, para escucharme, para tomar el sol, que también es gratis, ahí te llegan esos instantes de intuición y, 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 y son como flash, como instantes, ideas en instantes, que son momentos en el que te llegó una inspiración y es anotarla, ¿sí? Anotarla para que no se nos olvide y ponerla en práctica. Exacto. Entonces, Entonces, ¿consideras ah, la conciencia, perdón, la conciencia sería la voz del tiempo? Digo, perdón, eh, ¿cómo ves tú? ¿Qué es la conciencia? ¿La conciencia es como la voz de Dios o qué papel juega la conciencia del tiempo? mira, es el parteaguas, la conciencia, porque dentro de este conocimiento que lo mencionaba desde el inicio, desde este recurso de la ley que yo he encontrado con la ley del desdoblamiento del tiempo, integrando a la LGC, que es la lógica global convergente, el conocimiento, fíjate cómo hacemos un cono, intuición, cimiento, instinto, porque es lo que está en las bases de la historia, de la vida, ¿sí? Entonces, la conciencia es lo que origina toda la existencia, ¿sí? Tenemos, y si lo buscas en el diccionario o en Google, eh, tenemos conciencia con C y consciencia con S, ¿sí? ¿Cuál es cuál? ¿Sí? Y es aquí donde dentro del recurso que nos ofrece la lógica global convergente, la conciencia con C es previo a la existencia y es la que origina los recursos para que nosotros podamos tener esta biología, este cuerpo, esta existencia, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que podemos medir, todo lo que podemos ver, incluso la misma ciencia. Todas las mediciones métricas y todo lo que hace la ciencia es, esa conciencia es previo a todo esto, ¿sí? Es la que origina todo este desdoblamiento del tiempo. ¿Por qué? Porque se reconoce como conciencia absoluta y nosotros somos unos pequeños fractales, los fractales serían como almas, todos tenemos un alma, entonces esa conciencia desarrolla esas almas que entonces esa alma no tiene un cuerpo, pero esa alma va a recibir un cuerpo que es como este envase, si lo podemos decir así, que se va a venir a tener una experiencia en la existencia y ahí, ya estando nosotros aquí en la tierra, viéndonos, ahí es cuando baja con la S, nos hacemos conscientes con S de que tenemos un cuerpo, de que quizás hay algo más que esta existencia, de que cuando morimos puede que haya un alma dentro de nosotros, de que cuando tomo una decisión la voy a tomar en base hacia mi mayor bien y el de todos los involucrados o solo si es mi beneficio o si nada más quiero todo para mí o lo comparto, ¿sí? Notamos una diferencia entre los dos tipos de conciencia. Una que ya está impresa dentro del tiempo pasado, presente y futuro, que es la que sería conciencia con ese, porque podemos mirar hacia 10, 15, 20 años hacia atrás de nuestra existencia o incluso más de 2000 años hacia atrás y seguimos viéndolo como un pasado. Y si lo vemos hacia el futuro, estamos dentro de ese tiempo, dentro de esa línea de tiempo.
Si lo hacemos con la conciencia, perdón, con la C, conciencia, esa conciencia absoluta se desdobló, se ay, ¿cómo lo podría explicar más sencillo? Una mamá, supongamos que yo soy la mamá es la conciencia. ¿Y cómo se desdobla? A través de sus hijos. Son partes de sí misma de ella y después esos bebés, esos niños se van a dar cuenta de que son independientes de su mamá, pero están conectados de alguna forma a su mamá. Eso es para ponerlos en palabras muy, muy sencillas, muy, muy, muy básicas, porque es todo un desarrollo que es complejo. Sin embargo, cuando lo vemos, esa conciencia mayor desea conocerse en su imperfección. Y entonces aquí estamos nosotros, experimentándonos dentro del tiempo. Así es, muy interesante. Y bueno, una pregunta más. ¿Cómo puedo aplicar la lógica global convergente para comprender mejor este desdoblamiento del tiempo? Am, lo que hace la lógica es integrar, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo aplicar para comprenderlo más? Siempre integrar las polaridades, hombre, mujer. Entonces, hay diferentes ideas de la mujer y del hombre. Bueno, reconocernos como hombre y mujer y que tenemos el principio femenino y el masculino es integrar, ¿sí? Porque al final somos especie humana. Entonces, así como veo un defecto, también tengo una virtud. Integro las dos caras de la moneda, ¿sí? Eh, blanco o negro son colores y integramos. Entonces, una de las características que tiene la lógica es integrar incluso aquel que me está haciendo entrar en debate, a mí me permite reflejarme en ese otro para yo observar y poder integrar lo que la otra persona está informando sobre la posición o la percepción que a lo mejor yo tengo de eso. Entonces, una de la forma de aprender es integrar, ¿sí? Vamos a integrar. Pasado, futuro, presente. El presente integra, ¿sí? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hablo de integrar? Porque muchas veces es defender una posición y aquí no se trata de defender una posición o una ideología, sino se trata de que nosotros estemos dispuestos a poder ver nuestras versiones que tenemos actualmente y que esas versiones de nosotros a través del recurso que tenga en este momento, si yo estoy dispuesta a quererlos a tomar, aprender, me van a llevar a otras versiones de mí, ¿sí? A esa evolución. Constantemente estamos evolucionando. Entonces, el integrar me va a permitir a hacer esto. Otro recurso también sería de cómo aprender esta ley del desdoblamiento del tiempo, es derivar. Derivar es igual a soltar. Lo que yo aprendí de niña dentro de la religión que me inculcaron mis papás fue de rezar, de pedir, de orar, y llevamos más de 2000 años haciéndolo. Pero yo en toda mi experiencia no notaba un cambio de conciencia. Yo no lo notaba hasta que llegó un momento de crisis o fue un parteaguas en mi vida que me hizo preguntarme, no puede ser la única forma. Y esto me llevó a buscar, a buscar y a buscar y encontré este recurso. ¿A qué voy con esto? Que entonces me permitió a mí soltar toda esa información y dejé de pedir. Lo que hago ahora es derivar.
soltar. ¿A quién? A mi origen, a la fuente, a esa conciencia. Te entrego este conflicto que estoy viviendo, y he tenido familiares muy cercanos que han pasado por enfermedades muy fuertes, incluso ya no están con nosotros, pero el yo poder observar todo ese conflicto que a mí me generaba el ya no tener a la persona y yo poder entregar esa experiencia, ese dolor, toda esa situación que estaba viviendo, a mí también me permitía en ese momento soltar la carga, soltar esa responsabilidad de que a lo mejor pude haber hecho algo más. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida. Aún de mis hijos, yo no tengo por qué cargar con los conflictos de mi hijo. Y más si es de mayor de edad, ¿no? Claro. Tendemos con cargarnos los problemas de nuestros hijos. También hay que aprender a soltar. Y si a mí me está generando un conflicto, ya no estoy pidiendo, por favor, que mi hijo, no. Suelto esta experiencia, la entrego a mi origen y permíteme ver lo que yo necesito integrar en mí. Entonces, ahí cambio de un niño que pide que se me resuelva, que se me quite, que mi jefe ya no me regañe, que tenga un mejor. Ya dejo de pedir como un niño, sino que ahora me hago responsable de lo que yo estoy percibiendo, de lo que a mí me está generando en mis emociones, de lo que a mí me está generando en mis pensamientos, lo suelto. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy experimentando es información que viene de mi pasado. Y entonces, desde aquí, desde el presente, si yo permito soltar esa experiencia y soltarla a esa conciencia para que se haga cargo de lo que yo estoy viviendo, a mí me actualiza esa conciencia. A mí me baja información a través de la intuición que yo necesito ver y observar en ese momento en el presente. Pero si yo no estoy conectada al presente, ya no pude ver la señal, la información, el detalle. Y quizás era a lo mejor a través de las palabras de una amiga, a lo mejor a través de una idea. Pero como yo lo estoy bloqueando la comunicación con ese origen, con esa conciencia. Muy profundo y muy interesante. Dijiste hace Sí. unos momentos que das terapias cuánticas uno a uno. A mí me gustaría que la audiencia que nos está escuchando conociera qué tipos de dolores o problemas son los más recurrentes que tú has tratado o que se te han planteado por las personas que te contactan, para que la gente que te escucha pues conozca más a profundidad cuáles son los problemas básicos que está enfrentando pues la sociedad, que necesita ayuda y que no sabe cómo manejarlo, porque muchas personas ni siquiera sabían que existía este tipo de terapia. Sí, también les voy a compartir un poquito de mi experiencia con estas sesiones. Yo Gracias. ni por aquí tenía idea de que existían también en su momento. Así como bien lo mencionas, no sabemos muchas personas que existen, pero a mí en una situación de conflicto me llevó a buscar este tipo de sesiones y fue también originado por mi hijo. Yo necesitaba atender y comprender qué es lo que estaba sucediendo. Y fue todo un camino. De verdad, mi profesión es estudié administración de empresas y trabajé más de 18 años dentro de la industria, pero esta situación de conflicto me llevó a buscar y a mí me llevó a las terapias y nunca pensé que yo fuera a estar hablando de estos temas y también
tampoco pensé que fuera a estar dando sesiones. Es decir, Entonces, fue un conflicto familiar lo que a ti te condujo a a este camino. sí, fue un conflicto que estaba viviendo mi hijo cuando él estaba ingresando a preescolar. Desde el embarazo yo noté situaciones con mi embarazo. En el momento de que mi hijo nació, también hubo complicaciones y teníamos miedo de que eso pudiera afectar a mi hijo en su desarrollo. Entonces, notamos que cuando él iba creciendo, no hablaba, o sea, era como más retraído viendo a otros niños de su edad. O, por ejemplo, también mi hija es un poquito más grande, entonces notábamos diferencias de desarrollo entre uno y otro. Y ya no lo confirman cuando él entra al preescolar. Entonces, esa situación a él lo diagnostican con un DTH y neurológicamente nos estaban diciendo que él tenía un retraso de aprendizaje, por decir, hay niños que a lo mejor se les asigna una actividad y la terminan en 30 minutos. A mi hijo le costaban 60 minutos terminar la actividad porque se distraía, porque entendía otra cosa, o sea, había muchos factores. Y esto ya está afectándolo a él en el preescolar, cuando el preescolar es una de las etapas más bonitas para un niño. Y se supone que más fáciles para un niño, porque Es, la didáctica es jugar sí, y hacer trabajos didácticos. entonces a mí me llevó a eso, entonces la mayoría la mayoría son mujeres, no, no, me he dado cuenta que la mayoría son mujeres, sí han llegado hombres, Ujú. pero por ejemplo en las sesiones con las mujeres es el rol de mamá, eh, este, problemas de pareja, problemas de su pareja, temas de trabajo, temas de baja autoestima. Eh, tengo, tengo dos personitas que están trabajando conmigo, bueno, que yo estoy trabajando con ellas, pero me contactaron porque un familiar cercano tiene esquizofrenia. Entonces, también les brindo recursos a la familia para que puedan entender la situación que está viviendo la persona desde esta, esta situación que viven ellos en esa percepción de la esquizofrenia, eh, y que les ha dado resultados también a ellos para poder integrar todo lo que lleva este proceso. Y con los hombres, por ejemplo, es el dinero, el tema de poder tener la solvencia económica con sus familias, también temas de infidelidad. He tenido en sesión a hombres que, que les genera conflicto ser infieles. Imagínate para que un hombre llegue a sesión y ya no sepa qué más hacer, porque me han informado que han estado en terapias normales, ¿no? Las que todos conocen, psicólogos y todo esto, y no llevan No un había, periodo largo y sí. no han encontrado solución. Entonces, por ejemplo, ellos me han venido a sesión y también me han contado cómo lo viven y de verdad que no lo disfrutan. Es para ellos el darse cuenta de que no pueden salir de ese patrón de comportamiento, aunque nosotras como mujeres digamos, ay, pues es que qué fácil y hacemos diferentes series de juicios, ¿no? Pero los he tenido en sesión y de verdad que es eh, gratificante el que ellos se den cuenta en qué momento se fundó ese programa
en su cerebro que lo llevó a este patrón, porque es un patrón de adicción, ¿sí? Y también es fuerte lo que voy a decir, pero también he tenido mujeres que han sido abusadas dentro de su familia, abusadas sexualmente, físicamente y mentalmente también. Entonces, Es un campo son, muy amplio. También manejas, por ejemplo, de personas que tienen el duelo de la pérdida de un ser querido y que no han superado ese duelo porque consideran que pudieron haber hecho más por esa persona, consideran que pudieron haber pasado más tiempo con ella, que pudieron mejorar una relación, no sé, todo lo relacionado con la tanatología, considero que también es un tema importante. ¿Ese tema también tú lo ves? no, fíjate que no he tenido a personas en sesión de que hagan como ese cierre, ¿no? Como ese duelo. No en cuanto a pérdida de un ser querido que haya fallecido. Como yo lo experimenté y lo experimenté con tres personas muy cercanas eh, en mi vida. Uno de ellos fue mi hermano, otro fue un sobrino y otro fue un familiar político. Y anterior a ellos, no había tenido yo una pérdida tan cercana. Sí, a lo mejor conocidos y otro tipo de relaciones, pero no en primer grado que estén dentro de mi círculo. Entonces, ¿cómo lo viví yo? Eh, me encon- en ese momento cuando me sucedió, que uno fue en 2022, otro fue en 2023 y otro fue en 2024. O sea, tiene poco en cuanto a tiempo. Pero yo tuve el recurso de la LGC que a mí me ha abierto muchísimo y me llevó a un profundo silencio de observación. Betty, para los que no saben qué es LGC, ¿nos podrías explicar un poco? A la lógica global convergente, que es todo esto del desdoblamiento del tiempo, y ahí yo lo pude comprender, Ok. pero, y yo misma con la información la pude estar trabajando, incluso la derivación que les platicaba, que es soltar todo esto que yo estoy, permitirme vivirlo, y una vez que ya lo viví, que lo sentí, que lo lloré, que toda la química que generó mi cuerpo, lo derivé a esa conciencia mayor. La verdad que noté cómo iban cambiando mis estados de ánimo conforme iban pasando los días. Entonces, sesiones no he dado en cuanto a que alguna persona haya llegado a mí para el tema de ese duelo, no, pero como yo lo experimenté en estas tres pérdidas que tuvimos, así las viví. Entonces, al menos desde mi experiencia se los puedo compartir desde ahí, pero en sesiones todavía, fíjate que no me han llegado así. Muy interesante, Betty. Y todas estas, estas experiencias que has tenido, si alguien de las personas que te están escuchando y quisieran tomar terapias contigo, ¿nos podrías compartir ya para finalizar en dónde te pueden contactar, cómo se pueden poner en contacto contigo para que eh, pues las personas coticen precios y vean si pueden asistir a una sesión terapéutica cuántica integral? ¿Qué datos de contacto nos podrías proporcionar? A reserva, Muchas los gracias. voy a dejar al final también aquí en la descripción del video, pero para los que están escuchando ahorita y que quieran apuntar. Ok, gracias, Ana. Sí, la red que más uso es Instagram y mi Instagram es Betty con doble T, Vázquez con V, punto MX. Sería, bueno, arroba bettyvázquez.mx. O también me pueden encontrar en el mismo perfil como Betty Observaciones Lógicas. Ujú.
Ahí comparto contenido, hago también transmisiones, hago información, pero en mi biografía, ahí también está el WhatsApp, está para que puedas reservar alguna sesión, te da información y también tengo el Linktree, que es mi página, donde también se concentra los enlaces y cotizaciones y la agenda también donde me pueden encontrar. Entonces, ahí está la información. Y también estoy preparando un curso, o sea, ya he dado cursos presenciales y online. Ah, las sesiones son online, sí, Muy bien. porque contactan diferentes personas de diferentes puntos. Entonces, por la geografía, son 100% online. La mayoría que he dado son online. Las pocas que he dado presenciales es porque la gente está en la zona donde yo vivo. Entonces, ¿En pues dónde vives, don Betty? ¿En dónde vives actualmente? es, estoy en la ciudad de Querétaro, México. Ah, muy bien. Entonces, Gracias. ajá. Pero ahí también, si quisieran una presencial, también me pueden contactar y ahí las hacemos. Pero para la gente que está fuera de Querétaro o de México, son online eh, y me han contactado de todos lados. Entonces, por la distancia no hay problema. Y Muy el curso también lo estoy preparando y ahí les doy información del curso porque no se quedan solo en sesión, sino que las personas que han venido a sesión conmigo les ha encantado tanto que incluso toman curso. Eh, Terminé de preparar a unas personas que lo tomaron en presencial y online y de hecho seguimos interactuando con ellos porque les encantó tanto que la sesión que se atrevieron a tomar los cursos para seguir aplicándolo todo. Entonces es algo que se sigue expandiendo, la verdad. Sí, es un tema muy actualizado y necesario en nuestros días. A mí en lo personal me encantó desde que empecé a ver todos tus videos que subes a tu Instagram. Y gracias por decirnos en dónde te podemos contactar. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí y pues ya sé que dijiste que tu conciencia em, y estudios cuánticos ya no solo se reducen a orar, sino a interactuar con este mundo de conocimientos, a manejar la conciencia del tiempo, a tomar en cuenta el equilibrio emocional, el desdoblamiento del tiempo y todos estos conceptos tan importantes. Pero aún así, yo ten en cuenta que eh, pues voy a tenerte en mis oraciones y a Dios rogando y con el mazo dando. Muchas gracias, Ana. De hecho, mi mamá es así, muy religiosa. Yo creo que le salí así rebelde porque pobre de mi mamá, pero la amo. O sea, la verdad con ella yo la escucho y solamente escucho y recibo lo que ella me transmite. Entonces, te entiendo que que dices, ¿por qué me pone esta mujer enfrente? No, pues porque uno de los recursos que nos da la LGC es integrar. Y eso forma parte de la integración también. Exacto. Para mí es integrar. Así venga un musulmán, aunque no entienda su religión, para mí es importante la información que me está mostrando, porque eso a mí me da materia prima para integrar. Muy bien. Ujú. Pues muchas gracias y me da mucho gusto haberte tenido en el programa. Eh, pues ya todos tienen tus datos y pues hasta la próxima. Gracias Muchas por todo. gracias.